Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del proyecto de difusión del programa educativo Ingeniería en Sistemas Computacionales. Le damos la bienvenida al doctor Misael López Ramírez, profesor del Departamento de Estudios Multidisciplinarios de la sede Yuriria de la Universidad de Guanajuato. Vamos a comenzar con las preguntas referentes a su formación como profesor y sus experiencias laborales. Mi compañera Maite nos hará el favor de realizar dichas preguntas. Ok, gracias. Para comenzar esta entrevista, ¿nos podría platicar cuál es su profesión? ¿Perdón, profesión? Sí. Ok, miren, yo particularmente soy profesor investigador de la Universidad de Guanajuato. Actualmente estoy aquí en el Departamento de Estudios Multidisciplinarios, dando clases específicamente, bueno, los últimos años he estado dando clases de programación, de cómputo flexible, inteligencia artificial, entre otras, ¿no? Muchas otras que me han dado ahí dentro de la universidad. Entonces, ya tengo un poco de tiempo ya trabajando aquí en la Universidad de Guanajuato y específicamente en la sede Yuriria. Una disculpa, se me está trabando la computadora. ¿Qué lo llevó a estudiar esa profesión? Perdón, no entendí lo último. No se trabó un poquito. ¿Qué lo llevó a estudiar esa profesión? Mire, realmente, bueno, uno cuando es más joven, bueno, yo en particular no tenía tanto, digamos, una visión a futuro, ¿no? De lo que quería hacer tal cual. Yo inicialmente empecé a estudiar primero mi preparatoria en el CECITEC de Salamanca. Después vi la oportunidad de entrar a la Universidad de Guanajuato, específicamente a la FIME, ahí en Salamanca. Entré y realmente el nivel que presentaba la universidad con el que venía manejando yo atrás con respecto a la preparatoria, pues realmente es- era completamente diferente, ¿no? Entonces la complejidad sí era muy demandante. Entonces realmente me empezó a gustar ese ambiente y todo lo que podía aprender de ello. Entonces, una vez que yo acabo tal cual mi licenciatura, surgió también la posibilidad de hacer una maestría. Yo inicialmente no tenía ni pensado hacer una maestría, primero porque realmente yo vengo tal cual de una familia muy, digamos, no humilde, pero digamos, algo media, y realmente a mí me interesaba tal cual empezar a trabajar. Entonces, entonces, al ver un poco eso, pues me empezó a llamar más la atención porque yo como inicialmente empecé primero como en el estudio propedéutico, empecé a ver las materias que ofertaban, el propedéutico mismo, y realmente pues me gustó mucho, ¿no? Todo lo que podía aprender y todo lo que me faltaba aprender de la licenciatura a la maestría. Entonces ya llegando a la maestría, terminé la maestría y empecé a revisar más literatura, me empezó a llamar mucho la atención el doctorado. Entonces digamos que mi formación fue dándose paso a paso dependiendo de mis gustos y de lo que me gustaba, ¿no? Entonces tenía mucho que ver, bueno, una cosa con la otra. Eso fue tal cual a lo que me llevó todo esto, digamos, ir paso a paso, ir descubriendo cosas nuevas cada vez más y que me van gustando. ¿Sí? Ok, doctor, perdón. Voy a seguir con la entrevista. Yo creo que mi compañera está teniendo problemas. Entonces, yo también un poco de problemas con lo de la cámara y el audio, porque aquí ahorita está algo muy ruidoso y con mucho calor, ¿no? Entonces,
Algo de paciencia, por favor. Ok, sí, está bien, no se preocupe. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿de qué institución egresó? Yo egresé del doctorado, específicamente de la Universidad de Guanajuato, allá en Salamanca. De recién, apenas se había creado un doctorado ahí de la universidad, como les comentaba. Salí de la licenciatura, me fue, digamos, fui un tiempo a trabajar de practicante y también por contratación por parte de la PEM, que es el Laboratorio de Pruebas Eléctricas y Mecánicas de CFE, ahí en Irapuato. Entonces, ya regresando de trabajar un tiempo, ingresé otra vez a la maestría y después ingresé ahí mismo al doctorado. Acabando de salir de la maestría, ingresé al doctorado prácticamente por recomendaciones tal cual de mis asesores, que igual podíamos hacerlo ahí o podíamos hacerlo en la Universidad de Querétaro, pero se decidió específicamente hacerlo ahí en Salamanca. ¿Sí? Ok, ¿y nos podría hablar un poquito de su experiencia laboral? Experiencia laboral, realmente en sector de campo, yo lo que hacía en la PEM era como tal cual era un laboratorio, nos encargábamos nosotros de la medición, de calibrar equipos de medición. Entonces realmente nada más era revisar tablas, ajustar el equipo, ponerle una etiqueta de cuál era la tolerancia según nuestra muestra que teníamos que nos mandaban. Realmente una de las partes, digamos, que me ayudó a que me decidiera más un poco por la carrera académica en vez de irme a través más de la industria, era que realmente con respecto a la semana, pues realmente uno va haciendo más o menos lo mismo, ¿no? Y llega un momento en que sí ya llegas a hacer lo mismo todos los días, que realmente llega a ser muy pesado. Entonces, para mí, lo que me sirvió realmente fue mucho esa parte de hacer una maestría y después un doctorado, porque en los temas de investigación, de los que revisaba y de los que yo iba haciendo, pues podía ver o podía visualizar muchos otros cambios que yo podría hacer dentro de la misma investigación. Entonces, digamos que en ese aspecto yo nunca me aburría académicamente, siempre estaba investigando, siempre estaba haciendo otra cosa, a diferencia de la industria. Prácticamente la parte o la sección que yo exploré un poco de la industria fue esa parte, ¿no? Que era muy monótono todos los días. Entonces, es una experiencia buena porque realmente pues se tiene que vivir, ¿no? Para más o menos decidir un poco qué es lo que quieres hacer. ¿Sí? Muchas gracias. No, Y digamos, ¿qué tipo de trabajos llegó a desarrollar ahí? de trabajos, bueno, referente a donde estaba trabajando, pues realmente no nos encargaban mucho a nosotros. Como éramos tal cual recién egresados, nos encargaban manuales, a veces sí nos dejaban calibrar equipos de medición, voltmetros, todo, equipos, pero equipos de alta potencia. Eran equipos para distribución, alta tensión. Entonces, realmente era poco lo que tal cual a nosotros nos encargaban. Uno, porque realmente, como era una empresa que pertenecía a CFE, y como no sé si ustedes saben la complejidad que tiene para entrar uno como persona externa a CFE, no sé si sigue igual, desconozco, pero antes, de hecho, cuando uno llegaba a dejar sus papeles, les preguntaban si tenían algún primo, algún, no sé, tío que trabajara en esa misma empresa y que era más o menos, que tenían más posibilidades de entrar, ¿no? Entonces, al ver, digamos, esa traba en eso, realmente tal cual, a nosotros tampoco no nos daban mucho trabajo porque pues igual decían ya más en confianza, ¿no? Los que teníamos más confianza con ellos, dicen, no, pues igual es que nada más ustedes están aquí por un tiempo y pues ya no tiene mucho caso que les encarguemos mucho si realmente no, digamos, no se van a quedar aquí, ¿no? Entonces sí fue un poco decepcionante al principio, pero sí ya te vas dando cuenta después que realmente existe mucho de esto, ¿no?
en lo que es la industria. Entonces, no los desanimo ni mucho menos. A cada quien, como siempre digo, siempre habla uno de cómo le va. Entonces, claro que puede haber sus claras excepciones, pero igual es una buena experiencia para que la puedan tomar. ¿Sí? Sí, es bueno tener conocimiento de las experiencias y formación de nuestros profesores. Sí, Es, sí. ¿Considera que hay en la carrera que usted estudió mayor oportunidad de empleo? Miren, específicamente, yo hablando de mi carrera como licenciatura, yo soy ingeniero electricista. Yo cursé la ingeniería en eléctrica de ahí de la universidad. Entonces, mucha parte de la formación que a nosotros nos daban en ese tiempo, porque en ese tiempo en Salamanca, doctores en eléctrica había pocos, si no es que dos, tres a lo mucho. Entonces, realmente te enfocaban totalmente a la industria. Entonces, de hecho, uno en licenciatura no pensaba ni por lo menos en hacer una maestría, en un doctorado, en algo más allá, porque realmente igual tiene mucho que ver los profesores. Los profesores realmente en esa época, de allá de la FIME, nos enfocaban mucho a la industria porque todos venían de la industria. ¿Sí? O sea, eran profesores que trabajaban, tenían su planta en una empresa y llegaban a dar clases ahí. Entonces, realmente nos enfocaban tal cual más a la industria. Sí, entonces siempre es un poco complicado ese tipo de cuestiones en la formación. Después, ya que pasamos un poco esto de licenciatura, pasamos a lo que era maestría. Ahí es donde yo empecé a ver un poco más de diversidad en cuanto al campo laboral. No sé, no solamente como profesor, igual como investigador, igual te puedes ir a la industria, entonces el campo se abre un poco más, no solamente ves la parte de la industria, sino ves la parte académica o la parte de ser docente. Entonces siempre es bueno, digamos, explorar un poco más allá. ¿Sale? Realmente, ahorita actualmente, realmente es algo complicado encontrar, digamos, un trabajo tal cual a la primera, digamos, los primeros 3 o 4 meses de egresar. Realmente es muy complicado. Bueno, si no conoces a nadie, ni tienes ni idea ni dónde quieres entrar o qué hacer, es un poco complicado. Puede llegar a tomar un poco de tiempo, pero sí, o sea, tengan en seguro que sí, sí van a encontrar trabajo, más por el prestigio que tiene la universidad en todo el estado y en todo México. ¿Sí? ¿Nos podría decir qué materias son las que ha impartido respecto a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? Miren, yo la verdad, de todo lo que he dado allí en Yuriria, hay algunas de tronco común y unas específicamente en sistemas. Yo prácticamente he dado algunas, he dado desde física, programación, la primera programación ingeniería, programación, perdón, donde se ve ser, también matemáticas discretas, probabilidad estadística, ecuaciones diferenciales, cómputo flexible, inteligencia artificial, visión, ¿cuál más? Se me pasan algunas porque realmente sí he dado varias, ¿no? También sistemas computacionales, electrónica, ¿cómo se llaman? Los de analógicos, circuitos analógicos, mmm, procesamiento de señales, eh, si no recuerdo específicamente ya tal cual de sistemas, pues sería la de cómputo flexible, programación científica, donde se ve un poco la programación por hilos. ¿Cuál más?
más de profundidad de sistemas, ahorita no recuerdo las partes de inteligencia y todas ellas, ¿no? Realmente, como son varias las que he dado durante lo que he estado, el corto tiempo que he estado ahí en Yuriria, realmente luego se me va, ¿no? Pero sí he dado varias dentro de la carrera. ¿Y qué materia le ha gustado más para impartir? Para impartir, realmente son varias. Me gusta mucho la de visión, la de inteligencia artificial, cómputo flexible también, incluso geometría analítica también disfruto mucho, programación en C también. Pues de hecho, casi todas las que, digamos, podamos tener una aplicación que los muchachos puedan ver, tal cual un programa que sí les salga, digamos, con una señal o con una imagen o con un video, realmente son las que me gustan porque siento que les queda algo a los muchachos, ¿sí? Las materias que, digamos, se me dificultan un poco o que no entiendo muy bien cómo van los muchachos o cómo la perciben ellos, digamos que es como la materia de ecuaciones diferenciales. Porque las ecuaciones diferenciales son muchos ejercicios, son muchos métodos, entonces hay que es mucha talacha, digamos, de integrales, derivadas y todo ello. Entonces, realmente las que me gustan más, digamos, son las que ya vemos una aplicación tal cual, como la de visión, todas ellas, inteligencia artificial, todas ellas. Sí, son las que más me agradan. ¿Y qué proyectos ha desarrollado, ya sea por su cuenta o por parte de la escuela? Bien. Proyectos tal cual académicos, pues como mi formación primero es eléctrica, yo en licenciatura hice lo que era un software para la implementación o simulación de dispositivos fax. Los dispositivos fax se ponen, digamos, en las líneas de transmisión, son como filtros, viéndolos como electrónica, son como unos filtritos, capacitores, inductores, que te ayudan para proteger la línea, te ayudan para incrementar la capacidad de transmisión de energía, o te pueden ayudar para redirigir la energía a través de la distribución de energía, ¿sí? De las torres que uno ve. Entonces yo hice la simulación de eso, hice un software, bueno, hice la implementación tal cual en MATLAB de eso, que realmente era un poco complicado porque realmente la electrónica, la electrónica de potencia en los años de la universidad realmente estaba un poco atrasada con respecto a lo nuevo en esa época. Entonces tal cual no había, digamos, alguien que me apoyara tal cual y me diera seguimiento paso a paso de ello. Entonces lo hice, digamos, con la literatura que iba encontrando. Eso lo enfoqué prácticamente para que las líneas de transmisión pudieran transmitir más energía, tuvieran más capacidad, redirigiendo otras corrientes, otras potencias a través de otras redes. ¿Sí? Eso fue en la licenciatura. En la maestría hicimos un proyecto, colaboración con el doctor Ojeda, el doctor Cabal, con mi compañero en ese tiempo, el doctor Luis Manuel, y en este tiempo, y con mi otra compañera, que es la doctora Claudia, que recién se acaba de titular, sobre un proyecto multidisciplinario que era con respecto a la extensión de profundidad de campo. Entonces, no sé si han visto, bueno, últimamente ya han corregido mucho eso, pero antes en los celulares, cuando estaba lloviendo, tomabas una foto y a veces se enfocaba la lluvia nada más, y la persona de atrás salía toda borrosa. Entonces, la profundidad de campo es eso, o sea, que la distancia focal de hasta donde se ve bien el objeto, ya lo demás hacia adelante o hacia atrás que está del objeto, es, es, es lo que realmente nosotros queremos ver también. Entonces, la técnica de esto era pasar por un sistema óptico, el cual no importara la distancia o la profundidad que teníamos nosotros de la imagen,
ese sistema óptico no lo hacía una sola misma imagen, o sea, no cambiaba, dependiendo del foco no iba a cambiar. Entonces, lo que a mí me tocó específicamente en ese proyecto es hacer la parte digital, es agarrar esa imagen que no tenía ya, digamos, ningún cambio con respecto a la profundidad de campo, agarrar esa imagen y reconstruir la imagen con su mejor resolución y con su extensión de profundidad de campo, o sea que todos los objetos se vieran tal cual en un mismo plano y con una alta resolución. ¿Sí? Eso fue lo que hice en maestría. Y lo que hice en doctorado, digamos que regresé un poco a la parte eléctrica y hice un sistema, digamos, inteligente porque utilicé varios algoritmos de inteligencia artificial para clasificar disturbios de calidad de la energía. Lo que son los disturbios de calidad de energía, digamos, ustedes los ven a diario, pero realmente uno no le pone mucha atención. No sé, desde que está prendiendo el foco y su mamá o cualquier otra persona prende la licuadora, ven que el foco se atenúa un poco. Entonces, cuando se atenúa, prácticamente es porque la licuadora jala mucha corriente y al jalar mucha corriente, el foco, digamos, también se ve atenuado. Entonces, digamos que se baja la corriente o se baja el voltaje, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos accionando. Entonces, esos pequeños cambios de amplitud, de voltaje o de corriente, igual, ustedes ya saben que cualquier elemento no lineal, llámese, no sé, microondas, televisión, la computadora misma, son cargas no lineales. Al ser cargas no lineales, se nos presenta una deformación en la onda de corriente alterna. Entonces se presentan pequeñas oscilaciones, no cambia la onda tal cual de alterna, pero se presentan pequeñas oscilaciones. Entonces, todos esos armónicos acompañados del aumento y la baja corriente, es lo que yo me dediqué, digamos, a detectar y a clasificar. ¿Para qué se detectaba? Pues el problema de esto era que la detección es muy rápida. ¿Sí? O sea, el ciclo de la onda de la corriente, ustedes ya saben, son 60 Hz. Entonces, imagínense, alrededor de 8 ciclos transcurren en, ¿qué serán? Punto 8 segundos, una cosa así, punto 19 segundos, 8 ciclos de la línea. Entonces, lo que necesitamos nosotros es encontrar y clasificar eso en menos de un ciclo. ¿Para qué en menos de un ciclo? Para después, ya que lo clasifiqué cuál es, encontrar o compensarlo de una forma inmediata. Entonces eso fue lo que hice la parte del doctorado. Todos los diferentes disturbios y combinaciones que pudimos tener de la calidad de la energía, agarré, hice mi banco de datos, lo probé con redes neuronales, con máquinas de soporte vectorial, con varios algoritmos, ¿no?, de inteligencia. Agarré mi base de datos, lo clasifiqué y después, digamos que lo compensé. ¿Sí? Entonces, digamos que todavía estoy trabajando en esa parte de la compensación para hacerlo un poco más rápida y que los elementos tal cual, digamos, ahorita les puse el ejemplo del foco, que bajaba un poco la intensidad, pero igual si fuera otra máquina, esos cambios de intensidad, pues realmente ustedes saben que cuando se va la luz o pasa algo, la vida útil del equipo se va deteriorando. Entonces, con el fin de atenuar eso y que el equipo dure más, pues por eso es que se hizo, el objetivo del proyecto pues era ese, ¿no? Detectar, clasificar y compensar los disturbios de calidad de energía. Eso, digamos, en la parte de doctorado. Ya en la parte que hicimos con unos compañeros allá en Chile, fue la optimización de los controladores para IGBTs. Como ustedes ya saben, IGBTs prácticamente son como switches, ¿no? Pero de alta potencia. Entonces, lo que hacen con los IGBTs son, digamos, pasan de energía de corriente directa a corriente alterna. Entonces, son combinaciones de switches para que les dé la onda. Entonces, la optimización de eso es a partir de que surge una falla, llámese de que esa transformación de DC alterna viene dado de un panel solar o de algo eólico que lo transforme en directa, pasando a alterna, prácticamente es una falla de eso, puede ser de que se rompa, digamos, el panel solar, se presente una sombra, o la hélice tal cual esté rota o tenga un desbalance. Esa corrección
de la onda de alterna final la hacemos a través de los controladores de IGBTs. Entonces esa optimización para disminuir el error, pues lo hicimos con algoritmos genéticos y con redes neuronales. ¿Sí? Eso en la parte de ellos, de Chile. Y digamos, los proyectos ahorita que estoy tratando de llevar, en el poco tiempo, digamos, que nos queda, tengo mucho en mente lo de la clasificación, la extracción de electrocardiogramas, pero de ESG, pues, pero fetal. Cuando una mujer está embarazada, hay dos formas bueno, de hecho hay una forma invasiva de conocer el ESG fetal para saber la condición del bebé y cómo va, digamos, su desarrollo, ¿no? Entonces hay dos formas de sacarlo, una que es invasiva y la otra que no es invasiva. La invasiva prácticamente es tal cual llegar al bebé y tomar, digamos, sus lecturas, ¿sí? La otra es aquí en la panza, ponerle varios sensores y ir construyendo la señal de ESG. Lo malo que tiene esto, la no invasiva, pues es que prácticamente la señal de ESG de la mamá, la señal de ESG, perdón, del bebé, se monta en la señal de ESG de la mamá. Entonces, digamos que tenemos pequeñas variaciones solamente del bebé, porque la amplitud de los latidos del bebé es muy chica en comparación con la mamá, y eso todavía le tenemos que sumar del mismo ruido de la adquisición y de la señal de 60 Hz que se monta por el equipo que estamos utilizando. ¿Sí? Porque al final de cuentas tenemos el equipo conectado a la corriente eléctrica. Entonces el objetivo de esto, lo que quiero hacer es obtener la señal de ESG para encontrar su ritmo cardíaco o cualquier deformación que pudiéramos tener en el corazón del bebé, utilizando nada más la extracción del ESG, pero no invasiva, ¿sí? La que les digo que viene un poco con mucho ruido y que además viene montada el ESG de la mamá. Ese es uno de los proyectos que tengo, digamos, pendientes y lo estoy trabajando, ¿no? Otro, pues sería prácticamente la aplicación de varias aprendizaje de máquina, específicamente del aprendizaje profundo y transferencia del aprendizaje, pero implementadas en hardware, ¿sí? Ya sea para cualquier aplicación, ya sea control, reconocimiento, extracción, clasificación, lo que sea, pero específicamente en la implementación de la transferencia del aprendizaje y el aprendizaje profundo. ¿Sí? Son, digamos, algunos de los proyectos más importantes, ¿no? También tenemos otros con respecto a imágenes o señales, pero igual me tardaría aquí explicando un poco, me tardaría aquí mucho explicando todo, ¿no? Pero igual si tienen alguna duda o pregunta específica, o si les interesa, pues me pueden contactar, ¿no? Con toda confianza. Muchas gracias. Están muy interesantes todos los proyectos que ha desarrollado a lo largo de su formación y abarcan pues diferentes temas cada uno. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué medio fue que se graduó de su licenciatura? En mi licenciatura, en aquel tiempo, nada más podíamos dos métodos creo, igual investigué, pero según yo nada más eran dos, que era, ya sea tesis o era por Ceneval, ¿sí? Porque en ese tiempo creo no se podía por promedio, que igual yo hubiera podido hacerlo por promedio, ni por tiempo, creo que ahorita todavía no se puede ni por tiempo, bueno. Entonces yo me titulé, pero específicamente de todos los que me he graduado, me he titulado por tesis. Y realmente, un punto, digamos, de esto, aparte, yo recomiendo mucho la tesis. ¿Por qué? Porque, no sé, igual los chavos que van empezando en esto de la licenciatura y van a ver que después en la carrera, realmente a veces te deja mucho más en realizar un proyecto
digamos que ya lo ves enfocado y que inicias de cero aparte, llevarlo, digamos, a buen puerto, o sea, que te salgan buenos resultados, o igual aunque no te salgan buenos resultados. El chiste de esto es que empezaste tú un proyecto y que lo terminaste. ¿Sí? Entonces, para mí recomiendo mucho que hagan tesis, ¿sí? Porque les sirve mucho tanto su formación, igual es bueno conocer siempre más, más de su propia carrera, igual ven digamos, otro enfoque que igual si les gusta la tesis, ¿por qué no seguirle estudiando por ese mismo lado? Entonces realmente tiene muchos beneficios la tesis. Bueno, esa parte, pero sí, yo me titulé específicamente con tesis. De lo que me gradué fue únicamente tesis. ¿Y considera que el inglés es importante? Um, Realmente sí. Inicialmente uno no lo toma mucho en serio, específicamente en licenciatura. A partir de, digamos, de la primera mitad, bueno, la mitad de la carrera, lo inicial, realmente no le tomas mucho interés. ¿Por qué? Porque las materias que hemos tenido o que tenemos inicialmente en la carrera son realmente materias muy pesadas. Todas las de matemáticas, ecuaciones, física, todas ellas son materias muy pesadas que realmente no le das el interés necesario tal cual a estudiar, digamos, otra lengua, digamos el inglés, otra lengua, pero ya ves un poco la importancia ya cuando vas de la mitad hacia adelante. ¿Por qué? Porque hay maestros que igual te pueden dejar, digamos, proyectos o tareas que ya no encuentras en español. Tienes que buscar en otra fuente o en otro idioma. Entonces se va empezando a ver un poco más la importancia tal cual del mismo inglés. Y es cuando uno empieza, digamos, a tomarlo un poco más en serio. ¿Sí? Entonces realmente sí es muy importante. ¿Nos podría comentar cómo fue su primer relación con la programación? Primera relación con la programación, yo inicialmente, como les comenté, yo egresé de la preparatoria de 11 CITEC de Salamanca, que según allá en Salamanca, pues que realmente era muy bueno, ¿no? Pero yo cuando entré a la universidad, y ya ven que los primeros inscripciones nos dan, o tenemos que tomar la materia de programación. Realmente yo ni sabía ni qué era programación. Yo llegué al salón y que en ese tiempo el profesor pues nos empezó a hablar de librerías, empezó a poner comandos y yo pues no sabía ni de qué estábamos hablando porque para empezar, bueno, antes, ahorita creo que llevé una materia de matemáticas discretas, una cosa así. Para nosotros en mi carrera en ese tiempo no nos presentaban nada, entonces llegábamos tal cual a cero a programación. Entonces uno que no había visto programación, pues realmente se le veía muy complicado. Después, con el paso del tiempo, ya que reprobé mi primer examen, digamos, ya dije, no, pues hay que tomarlo un poco más en serio y empecé a ver tal cual, empecé a revisar por mi cuenta libros y así porque realmente sí se me hacía un poco complicado en una primera instancia, pero ya después de que lo revisé, de que me puse a programarlo, porque ahorita, como ven ustedes, ahorita tiene un poco más de posibilidades que antes. Antes, me acuerdo que mi primera computadora, yo la tuve casi en la final de la carrera. Entonces yo tenía que llegar temprano a la universidad, ir al centro de cómputo y empezar a ver o empezar a teclear los códigos que habíamos visto en una clase antes de empezar mis clases. Entonces así fue, digamos, como fui, digamos, tomándole un poco de aprecio y amor a esto de la programación. Entonces, tal cual es pasar de no saber nada a, digamos, a que me llegara a interesar y de ahí empecé a trabajarlo tal cual. Sí, pero realmente digamos, mi primera vista sí fue algo complicado de ver, ¿no? Inicialmente. ¿Y actualmente existe algún tema que quisiera aprender? ¿Algún tema? Pues realmente tengo muchos, este, como les digo,
siempre trato de mantenerme ocupado y ver diferentes temas, diferentes áreas, pero conforme uno va, digamos, un poco avanzando, te das cuenta que realmente lo que sabes, digamos, de un tema en específico, realmente no es mucho de lo que de lo que existe todavía. Entonces, sí me interesan muchos temas, pero me interesa más, digamos, avanzar tal cual en unos temas en específico, ¿sí? Porque realmente, como les digo, ya que llegaron a un punto y ven todavía lo que les falta aprender del mismo tema, realmente se vuelve muy complicado, ¿no? Sí me interesan más temas y sí los pienso tomar, pero igual sin dejar los demás, ¿vale? Y en su formación académica, ¿qué materias se le hicieron más fáciles y cuáles más complicadas? A mí las materias más fáciles dentro de mi carrera fue, ya que la carrera de programación fue programación y fueron circuitos y todas las que tenían que ver con integrales o derivadas, ellas. Las más complicadas de mi parte fueron, como yo era, como les digo, soy de formación eléctrica, entonces las que me complicaron más fueron las de mecánica, termodinámica, dinámica de fluidos, termodinámica 1 y 2. Esas fue, digamos, que fueron un poco las más complicadas que me llevaron que me tomaron más tiempo, digamos, tomarlas y agarrar la onda en su tiempo. ¿Sí? ¿Y actualmente ya le gustan? ¿Ya no son tan complicadas? Fíjese que como que ya no me dediqué tanto a esa área mecánica, tal cual a las leyes de termodinámica ni a la mecánica de fluidos. Realmente ya no las he retomado, entonces pues les estaré mintiendo que no, sí, ya soy muy bueno, pero realmente ya no los he estudiado, entonces la verdad no podría decirle, ¿no? Sí, sí. Nos comentó que prefirió seguir estudiando ya que en el área laboral pues es muy cotidiano, el día a día es muy repetitivo. Entonces, ¿se podría decir que eso fue lo que lo inspiró a dar clases o qué fue lo que le inspiró? Este, realmente yo nunca vi tal cual, digamos, un ser, digamos, investigador y ser docente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo empecé a dar clases, estaba por terminar la maestría, empecé a dar clases ahí en Salamanca, a los del propio, que era geometría analítica, física, matemáticas, ya después empecé a dar lo de variable compleja, varias materias, y realmente ya cuando empecé a dar clases, realmente me llegó a gustar mucho, ¿sí? Inicialmente pues llegaba y pues sí, estaba bien, pero ya después le fui agarrando mucho el gusto y realmente me gusta dar clases. Entonces, digamos que no está tan peleado tal cual el ser docente con ser investigador, ¿no? Entonces, me gusta mucho la parte de docencia, pero también me gusta mucho la parte de investigación. ¿Y cómo se sintió en su primer día como docente? Realmente, ese primer día sí lo recuerdo mucho, porque, no sé, ahí en Yuriria estamos acostumbrados a ver grupo numeroso, 15, a lo más 18 personas. En esa época, la universidad propedéutico tenía alrededor de 45 gentes, entonces era un salón muy, muy grande y ya estaba lleno, y como eran los primeros días, pues era el primer día, pues realmente todos van, aunque ya después de la mitad del propedéutico dejan de ir, pero los primeros días estaba llenísimo
el auditorio. Entonces, pues mi primera impresión, pues sí fue algo complicado para mí de ver, ¿no? Porque nunca había estado enfrente de un público tratando de, digamos, de transmitir algo, ¿no? Un conocimiento, lo que yo sé de, no sé, de álgebra o de física. Entonces se me hizo complicado, pero mi primera impresión sí me dio muchos nervios al inicio de dar mi primera clase, específicamente con un grupo tan grande, y que realmente pues iba a ser mi primera vez como docente. ¿Sí? Siempre me puse un poco nervioso, pero ya con respecto a que iba pasando la clase, pues realmente me sentí muy cómodo. Fue lo primero, digamos, los primeros 15, 20 minutos. Ya después empezó a fluir todo y empezamos, como, no sé, a la mayoría, la mayoría, bueno, ahorita en Yuridia me conoce, realmente trato de poner, digamos, un ambiente un poco más amigable para que tengan confianza conmigo para cualquier pregunta por parte de los alumnos o cualquier inquietud, ¿sí? Que no solo me vean tal cual como un maestro, sino que me puedan, con toda la confianza, preguntar, ya sea de un tema en específico de la clase, o si les puedo ayudar de otra clase, ¿sale? Muchas gracias. No, de qué. Aquí en el chat nos preguntan, ¿cuánto tiempo se lleva en realizar una tesis? Realizar una tesis depende mucho del alumno. ¿Por qué? Porque prácticamente la tesis la toman ya que hayan, bueno, muchos la toman ya que cuando ya acabaron materias. Entonces, al acabar materias, prácticamente no sé, tienen otras cosas que hacer, agarran un trabajo, o la misma desidia, hace que no le dediquen el tiempo necesario. Entonces, se vuelve un poco largo, puede llegar hasta 6 meses, 8 meses. Entonces, prácticamente el tiempo depende del tiempo que le dediquen ustedes como tesistas. ¿Sí? Si están todos los días, no sé, yendo a la universidad, tratando, platicando con su asesor, ver qué le pueden hacer a la tesis o así, realmente se puede hacer muy corto. Sí, pero todo está en la dedicación que ustedes le pongan a la tesis. ¿Y considera que la universidad lo preparó bien? La universidad, realmente uno no se da cuenta tal cual de la preparación que tiene hasta cuando, digamos, sales tal cual de la universidad. Ya saliendo de la universidad, vas a otro estado, a otro país, te das cuenta realmente del nivel que tienes. Y el nivel que tiene la universidad realmente es muy bueno en comparación con las demás. A simple vista en programación, en resolver, digamos, alguna ecuación diferencial, en dar soluciones a un problema, realmente somos muy buenos en comparación con otras universidades. Como les digo, realmente uno no se da cuenta de eso hasta que sale o tiene contacto con otras personas de otras universidades. ¿Y qué tan importante cree que es el trabajo en equipo? El trabajo en equipo realmente es un punto muy importante. No sé, ahorita actividades que tengan extracurriculares para, digamos, fomentar un poco el trabajo en equipo, pero realmente el trabajo en equipo es muy importante para la industria y tanto para la investigación. Si se dan cuenta, dentro de la misma universidad, los investigadores no tratan de hacer mucho trabajo en equipo. ¿A qué me refiero con trabajo en equipo? Digamos, pudiendo hacer tal cual proyectos más multidisciplinarios, no sé, que los de química se fusionen con los de ingeniería o con los de eléctrica, con los mecánicos, y hacer un proyecto más grande. Si tuviéramos tal cual esa formación de hacer un buen trabajo en equipo, se harían proyectos más grandes. ¿Sí? Entonces, lo que es el trabajo en equipo para una formación de licenciatura realmente es muy bueno, tanto para crecer la ciencia
como para crecer en uno mismo. ¿Sí? Igual te sirve mucho para tratar diferentes tipos de personas. No sé, ya ven que siempre va a haber conflictos si convivimos mucho con una persona, con varios tipos de personas, siempre va a haber conflictos, pero siempre hay que sobrellevarlos y llevarnos bien con cuestión del trabajo y hacer un buen trabajo en equipo. ¿Alguna vez ha participado en algún concurso o congreso? Sí, he participado en congreso como ponente, si mal no recuerdo, 3 o 4 veces. Mi primer congreso fue cuando yo estaba en doctorado. Fue a un congreso que fuimos a Cancún y todo pues era en inglés, ¿no? Para digamos, como primer enfoque, digamos, trauma que te puede causar, pues es primero es que es en inglés y que realmente uno saliendo, digamos, entrando al doctorado, pues tiene siempre un cierto nivel de desconfianza ¿no? De que primero, pues mi pronunciación, mi inglés, mi nivel de inglés, o sea, todo ese tipo de cosas te pasa por la mente. Entonces, dentro de esa primera presentación, realmente, como les digo, es algo, sí es algo complicado porque llegas, te pones enfrente de buen de gente, un salón mucho más grande que el que les comentaba de mi primera clase, pero ahí a diferencia de ellos, de la primera clase, estos eran alumnos, estos de acá ya eran profesores, investigadores, o alguien que ya conoce un poco más de ciencia, entonces se vuelve un poco más complicado aparte. Entonces, digamos, ya después de que hice mi presentación, todavía tenía que presentar un póster afuera donde ahí en la presentación no se hacían preguntas ni nada. Acá afuera te podían hacer preguntas de tu trabajo con referencia al póster o con lo que presentaste. Entonces, esa vez sí se acercaron muchos a preguntarme que era con respecto a una estructura digital que había hecho para la medición de voltajes y de corrientes en FPGAs. ¿Sí? Digamos que esa fue mi primera experiencia. Otra fue en un simposio que se llevó a cabo en Talca, en Chile. Igual era, digamos, internacional. De hecho, de Chile nada más había como 2 gentes. Los demás eran de Estados Unidos, de Inglaterra, Canadá. Entonces todos llegaban ahí. Entonces también tenía que hacer yo una ponencia, era con respecto a electrónica de potencia, utilizando los dispositivos FPGAs como medio de conmutación, ¿no? Para la activación de IGBTs. Entonces, realmente ahí también fue muy bien y realmente, pues la gente con la que yo llegaba allá, pues también me apoyó mucho en ese aspecto. Otra de las que tengo muy marcadas fue a una que fuimos a Cuernavaca, que ahí prácticamente era en español. Bueno, tenías la opción de hacerlo tal cual en los dos idiomas, ¿no? En español o inglés. Fui acompañando a otra persona que tenemos más o menos el mismo trabajo y nos tocó igual presentarlo, también defender un póster que tenemos allá afuera, ¿no? Para cualquier duda. Entonces, son experiencias muy buenas, específicamente porque desde el momento en que reservas el avión, de que si necesitas visa para viajar o no, de dónde te vas a quedar, los viáticos, dónde vas a comer, qué te vas a llevar, qué te vas a poner. Entonces son experiencias muy buenas, te ayudan a formarte, ¿sí? Porque igual llegas a un país que no conoces, llegas al aeropuerto, pues llegas sin conocer a nadie, ni a dónde te vas, ni dónde está, si transbordas, a dónde me voy para el transbordo. Entonces es una experiencia, ¿no? Son muy bonitas experiencias que ya después recuerdas. En ese momento no te da la magnitud, pero ya después lo recuerdas y ya después de que sales la primera vez, ya no se te hace tan complicado una segunda o tercera vez. Sí, pero sí recomiendo mucho que si tienen la oportunidad, necesitar, no sé, a sus tutores, asesores, meter un trabajo de congreso para que puedan tener la experiencia tal cual de ello. Sí. Suena bastante interesante. Sí. ¿Y qué métodos utiliza o utilizaba cuando algo se le llegaba a dificultar?
Dentro del desarrollo de los proyectos que he hecho, digamos que no siempre es una línea recta, ni una curva. Siempre hay altas y bajas en los desarrollos de proyectos. Entonces hay momentos en los que dices, pues, realmente, ¿cómo le hago a esto para que funcione? ¿Qué es lo que me falta? ¿O qué es lo que, por qué no me sale? Ya revisé todo esto, hice la simula acá, hice las dos acá y todo está bien, no me sale. Entonces, realmente yo me hago esta cosa, no sé, igual veo una película o así, y ya después regreso otra vez al mismo problema. Y la mayoría de las veces pasa es que no veo tal cual otro, o sea, reviso lo que revisé antes, veo tal cual, digamos, si me da un error, en dónde me da ese error y por qué me da. Y así voy buscando hacia atrás, pero un poco, digamos, más relajado y más calmado con respecto al problema. Entonces, si no me sale, procuro dejar prácticamente un tiempo, digamos, sin tocar tal cual el problema. Después regreso, digamos, ya que esté un poco más relajado, más lúcido, porque ya cuando te enfadas, a fuerzas lo quieres resolver por una forma. Ya que te relajas un poco, pues ya puedes regresar y ver otras opciones, ¿no? Para hacerlo. Entonces, eso es lo que hago yo. Me ha servido desde que he ido en licenciatura. Igual para los exámenes, yo no estudiaba tal cual, no sé, hasta las 2 3 de la mañana un día antes. Yo procuraba estudiar toda la semana, digamos. Si me avisaban una semana antes, estudiaba un poco cada semana y un día o 2 días antes del examen yo ni tocaba la libreta tal cual de esa misma materia. Entonces yo ya llegaba listo tal cual para hacer mi examen. Y es lo que hacía cuando estaba en la licenciatura, ¿sí? Y son los exámenes donde mejor me iba. Ya para terminar, ¿nos podría dar algún consejo para los estudiantes y para los futuros, a los que van a ingresar a, a la universidad? Miren, como consejo, realmente escojan una carrera, si ya están en una carrera, escojan una carrera que les llame la atención y que sobre todo les guste, porque si no les gusta, bueno, para esto hay que investigar un poco, ¿no? De cuál es el objetivo del programa, qué es lo que hacen sus egresados, las materias que ven, de qué se trata cada materia. Entonces, si les gusta el contenido, pues que se inscriban a la carrera y si ya están adentro, pues que le echen muchas ganas para poder egresar. Y aparte de ello, es que le exijan a sus maestros. ¿A qué voy con esto? Es que si los alumnos no le exigen tal cual al profesor, es decir, no sé, profe, enséñeme más esto, o qué le puedo hacer esto para mejorar, no sé, en visión, para mejorar mi programa, ¿qué le puedo hacer? No, pues, y ya el profesor dice, no, pues puede hacer esto o esto, puede implementar este otro algoritmo, y así va. Entonces, es ir exigiendo un poco más a los profesores, ¿sí? Para que también ustedes vayan incrementando más sus conocimientos. ¿Sí? Entonces, todo esto recae en que tienen que ingresar a una carrera que les guste. Si no les gusta, realmente es muy complicado, tal cual, que puedan egresar o que, o que ya estando en la carrera, cambien de opinión, ¿no? O sea, pueden ingresar a una carrera igual, ven a la mitad de la carrera y no han cambiado de opinión, entonces es muy difícil que ya en las primeras materias puedan cambiar de opinión, ¿no? De que no les guste a que les guste. Entonces, preferentemente que escojan la carrera que les guste, vean el programa académico, las materias que se ofertan, el objetivo, alguna opinión de egresados. Realmente es muy importante para escoger una buena carrera, ¿sí? Pero todo recae en que les guste lo que están estudiando, ¿vale? Y que le echen muchas ganas, no se descuiden tanto.
porque ahorita están jóvenes, no pasa nada si no pierde un año, pero ya después se ve un poco ese cambio, ¿no? Ese año perdido, que lo pudieron aprovechar en otra cosa, ya después lo ven. Entonces, pues échenle muchas ganas, muchachos, que apenas van empezando. ¿Vale? Muchas gracias, doctor. No, ¿de qué? Gracias a ustedes. Bueno, para cerrar con la sesión le damos las gracias al doctor Misael por haber permitido llevar esta entrevista. Y de igual forma damos gracias a todos los invitados y a mi compañera Alexandra por haber llevado a cabo la entrevista con el doctor. Ok, muchas gracias, nos vemos, cuídense. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.